y es un programa básicamente dedicado a los docentes. Muy buenos días, señor Daniel Quiroga, secretario general de AMET, Regional 10, en la provincia de San Juan. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan de Los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, don Quiroga? Buen día. Buen día para ambos, papá y hijo. Le agradecemos por su tiempo, por su atención. Básicamente, señor Quiroga, queríamos convocarlo para charlar un poquito de la docencia, unos par de minutitos. ¿Qué nos deja Sarmiento en este país en donde parece que durante bastante tiempo la educación no es algo primordial, por ejemplo? No es una inversión, sino un gasto, ¿no? Para muchos políticos. Buen día, Quiroga, ¿cómo le va? Feliz día. Hola, ¿cómo anda? Muchas gracias. Ustedes podrían, hay como eco, una... A ver, ya mejoramos la comunicación. A mejorar la Ahí, ¿nos toma bien, señor Quiroga? Hola. Sí, ¿nos toma bien? Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. La pregunta estaba escuchando yo mismo. Sí. Bien. La pregunta que le hacía a mi compañero es ¿qué nos deja Domingo Faustino Sarmiento, ya que hoy estamos conmemorando un aniversario más de su paso a la inmortalidad? Hemos leído un poco de la reseña histórica de lo que fue Sarmiento, de lo que significó Sarmiento para la Argentina, pero fundamentalmente para la educación en nuestro país. En épocas donde lamentablemente la educación está tan mal como en la actualidad, donde para muchos políticos la educación dejó de ser una inversión para ser un gasto, la verdad que la figura de Sarmiento sobresale en esto que era la educación normal, como él le llamaba a las escuelas, Escuela Normal Sarmiento, por ejemplo. La educación técnica también. La escuela, claro, lo cual eso de normal era escuela gratuita y para todos, hombres y mujeres en la misma aula y con guardapolvos blancos, ¿no? Bueno, en primer lugar, como toda figura y más a partir del nacimiento y una joven república, pensemos que muchos próceres son cuestionados por una razón u otra, ¿no? Inclusive el padre de la patria, San Martín, es cuestionado. Claro, sí, lógico. Entonces, tenemos que ver las obras que han dejado las personas. Porque si no, seguimos con la grieta. O sea, nosotros tenemos una grieta tremenda en la República Argentina que no nos decidimos a hacer lo que deberíamos haber sido ya y no vivir nuestra generación, vivir lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, sí. Sarmiento era un argentino que, para mí, es mi pensamiento, que recorrió el mundo y trató de traer lo mejor del mundo para implementarlo acá, para que los disfrutaran los argentinos, para organizar el país. Exacto. Dentro de todo lo que la desorganización que había. Era unitario, no era federal, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de la famosa grieta. Era unitario, no federal, pero tenía una capacidad extraordinaria porque sabía que la educación era todo para un país. Así que no nos olvidemos que la primera ley de educación fue la 1420, y surge de él, es su ideología, el propulsor de una educación gratuita y laica. Exactamente. Él veía que la incidencia a veces de ideologías de culto afectaban a la educación. Y sabía, hizo el primer censo para saber cómo estaba el país. Así que era un visionario, con sus ideas políticas que podemos aceptarlas o no, pero que le hizo muy bien al país, le hizo muy bien. Pensó en traer una educación muy importante que tienen los yanquis, los estadounidenses, que es la educación técnica. O sea, él pretendía que aprendiéramos oficios, que se desarrollara todo eso, toda la cultura, que después los que lo sucedieron no hicieron eso. Pensemos que
Sí, había un Producto Bruto Interno inmenso, el Producto Interno que había, pero estaba repartido un 10% y todo el 90% restante pasaba hambre en esa época. Entonces, no quería eso Sarmiento seguramente, quería el desarrollo de un país mucho mejor. Señor Quiroga, yendo y viniendo, ¿quién ganó? ¿Facundo o Sarmiento, desde su punto de vista? En primer lugar, la historia dice que son parientes. Sí, sí, bueno, pero eran parientes, sí, pero a ver, la Argentina. A ver, hay una canción de Rivaldi Fraga que grafica muy bien lo que sucedió en la República Argentina y contra qué intereses se luchaban, ¿no? Y bueno, Facundo Quiroga, a ver, nos tenemos que ir al contexto que había en ese momento. Era un país que todavía no estaba formado. Exacto. Habíamos hecho un congreso en donde inmediatamente decretamos la independencia. Hubo un presidente que estuvo, pero exactamente, de un año, fue generar un empréstito a pagar a un año y con reservas del país. Y con una constitución unitaria que no pegaba para el país, es decir, nunca existió la constitución porque la hicieron las personas que vivían en Buenos Aires, claro, ahora. Y bueno, esa es la lucha que tuvo Facundo Quiroga, que él quería una constitución y quería una constitución en donde estuvieran incluidas todas las provincias. Claro. Bueno, la prueba está que la casa es rosada por una razón. Obra de Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, porque reconoció. Exacto, venir a sellar la grieta. Mezcló los colores azules con los rojos y salió rosado. Claro, y también reconocía el valor del gaucho, la valentía y el sacrificio que hacía, porque él provenía de una familia que no era rica, no era potentada, no tuvo la facilidad que tuvieron algunos de la provincia de San Juan, que pudieron obtener un título de abogado o importante porque pudieron irse a estudiar porque tenían plata. Él no, él fue una autodidacta. Sí, claro. Que tal vez eso era lo que más le molestaba a sus detractores, ¿no, señor Quiroga? No sé si le molestaban eso, porque en definitiva los detractores eran del mismo lugar o del mismo partido de él. Claro, sí. O sea, los detractores que tenía del Partido Federal era porque él era unitario y porque había detractado lo que habían hecho los federales, nada más. Bien. Si Sarmiento tuviera en esta época, ¿no? Recién hablábamos, ¿qué pasaría si Sarmiento pudiera levantarse de su tumba y ve la educación como está en este momento en la República Argentina? Una educación prácticamente destruida, una educación que lamentablemente en muchos aspectos han tomado las instituciones para poder ideologizar, donde hay gobiernos que consideran a la educación como un gasto y no como una inversión, con números que a veces dan vergüenza, dolor y lágrima, teniendo en cuenta de que, bueno, hay instituciones que miden qué es lo que está pasando y nos encontramos que en el país, la escuela primaria, de 100 chicos, solamente 13 salen con los conocimientos básicos en lo que es matemática y lengua. La provincia de San Juan, la casa de Sarmiento, de alguna forma, está todavía un poco más bajo, de 100 chicos, solamente 7 salen con estos conocimientos. La verdad que mucho dolor en esto que Sarmiento decía, que ningún pueblo, ninguna nación puede progresar si no es en base a su educación. El día que los políticos se den cuenta de esto, realmente nos podemos convertir en una potencia, Quiroga, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos que pensar que está mal, pero no todo está mal. O sea, pensemos como cuando nosotros íbamos a la escuela, el papá de Daniel, yo,
la escuela no tenía las comodidades que teníamos nosotros. No era obligatoria la secundaria. Claro. Iba el que quería estudiar, el que podía mandarlo a la familia porque era dinero, y si no, iban los que no tenían dinero y con mucho sacrificio estudiaban fuertemente. O sea, la secundaria era discriminatoria. A partir de que se empieza a cumplir con los estándares mundiales, al adherirnos a las leyes, y bueno, se hace la obligatoriedad de la escuela secundaria, y la escuela secundaria no hemos logrado, aunque se han creado muchas escuelas, por lo menos aquí en San Juan y en el país también, se han construido muchas escuelas, no hemos logrado dar calidad. Claro. Es una gran paradoja. Tiempo, o sea, yo acá hay que hacer una crítica. Yo la crítica la haría en el sueldo, la crítica la haría en que tenemos que formar profesionales de la educación de excelencia. Yo por ahí haría la crítica. Deberíamos controlar los institutos que forman docentes, y especialmente los institutos privados a nivel nacional, las universidades privadas. Deberíamos controlar más a la universidad pública para que, como pública, gratuita, defienda más la gratuidad de eso y empiece a sacar profesionales, especialmente en la educación y en todo sentido, más cantidad y más selección de profesionales. Entonces tenemos muchas variantes, porque si ustedes se ponen a pensar la cantidad de escuelas privadas que habían o universidades privadas que habían antes, no eran tantas. No, claro. Ahora han florecido por todos lados. El tema es que estas universidades privadas no sean un negocio, y sean unas universidades como algunas que son de excelencia, y no un negocio para formar profesionales rápidamente y cobrar la cuota. Esta es una deuda que tenemos en educación, es la formación de los docentes. Y en todo aspecto también, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que se deben resolver y lo debemos resolver. Yo sigo sosteniendo que hay muchos docentes que ponen todas las ganas en las instituciones y da fruto. Yo lo sostengo y da fruto. Y da mucho fruto. También entiendo que si se politiza la educación, estamos complejos. ¿En qué sentido? Porque la política siempre va a existir, las ideologías en educación siempre van a existir. Es más, 2 por 2 es 4 también es una política. Fíjese, una operación sencilla de matemáticas. El tema es que no se use la escuela como un elemento político para meter más alumnos en un lugar donde no tienen que haber tantos alumnos. Se tiene que utilizar para distribuir correctamente la población de alumnados por los departamentos, en el caso de San Juan, que no se saturen las escuelas, porque hay algunas escuelas, porque tienen nombres, se saturan de alumnos. Entonces tenemos que tener un equilibrio de cantidad de alumnos, y ahí está donde está la verdadera inversión, para poder dar calidad de educación y exigirle a los docentes, porque tampoco están, vamos ahora a hablar a los docentes, tampoco están protegidos. Se quejan porque hay muchos docentes con problemas psiquiátricos. Y hay que estar parado frente a 35 alumnos, 40 alumnos, dando clase, y encima con el peso de que hasta pueden ser denunciados por los mismos padres. Señor Entonces Quiroga, no hay una protección
hacia el docente como antes la misma sociedad lo protegía. Claro. Y era pobre el maestro. Sí, era protegido, era el maestro de la comunidad, era el maestro de la escuela. Pero tenía estatus. Sí. A pesar de no tener un buen salario, señor Quiroga, tenía estatus. No sé si estatus, era respetado. Sí, claro, bueno, ese es un estatus. Es parte del estatus. No, era el maestro, era el maestro del pueblo, el maestro de la escuela del pueblo, exactamente. La palabra del maestro tenía un valor mucho más importante de la que lo tiene ahora. Y como dice usted, no, lamentablemente en muchos de los casos una docente, un docente con 35 o 40 alumnos frente al grado tiene que estarse cuidando hasta que lo denuncien, hasta que inclusive vayan a golpearlo. Algo que no ocurría seguramente cuando usted se educó, cuando yo me eduqué. Yo recuerdo aún que cuando mi madre iba a la escuela y hablaba con la señorita, porque no le decíamos seño, le decíamos señorita, bueno, agarrate Catalina, porque no solamente era escuchar a la maestra los consejos, los retos, sino la reprimenda venía en casa, algo que de alguna forma se respetaba mucho, era la palabra del docente, ¿no? No, por supuesto. Bueno, todos esos valores de la casa se han perdido. Yo sigo sosteniendo que la educación se da en casa. La formación académica, la educación y los valores. Bueno, tenemos que volver a eso. Pero justamente ahí también va a ir la educación, porque vamos a tener que empezar a volver, no volver, sino a ser apoyado el docente para que pueda enseñar valores y a ser respetado. Y esa es una tarea que nos queda en esta evolución como país. Nos queda una tarea muy grande, le queda una tarea muy grande a los políticos que van a llegar nuevos, para que la educación sea el motor, como todo el mundo dice, sea el motor de un país. Y bueno, nos queda eso. Le hago la última. Nos queda realizar eso. Creo que hay muchos padres que utilizan a sus hijos, padres, madres, para solamente mandarlos para recibir un beneficio económico. Sí, claro. Y no está la exigencia de la parte académica. Claro. Entonces, que estudie, que aprenda, que esté al lado del niño en sus momentos. Muchos padres lo hacen, ¿no? Claro. Pero otros no. Claro. Le hago la última. Y eso lo tenemos que comprender todo, y con los chicos hay que cambiarlo. Eso se cambia con los chicos, porque la enseñanza se la dan muchos. El 90% de los maestros dan la enseñanza, los docentes dan la enseñanza. Le voy a hacer la última consulta, señor Quiroga, para no restarle más tiempo, antes de ir al saludo. Hoy varios sectores gremiales, sobre todo los universitarios, han convocado a un abrazo simbólico en defensa de la educación pública, bueno, de alguna forma pública y gratuita, de alguna forma por esto de esta polémica de un candidato sobre la escuela voucher, de eliminar el Ministerio de Educación. ¿Su punto de vista? Está bien. Si la universidad pública hay que abrazarla, protegerla, tanto de los ataques externos como de los ataques internos de adentro. Y por supuesto que la universidad tendrá que hacerse un replanteo, ¿no es cierto?, en sus conceptos. Esto creo, fíjense que uno de los daños más grandes que se le hizo a la universidad pública, que quedó emblemático y está en la historia mundial, es cuando la dictadura militar de Onganía, la noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Y ustedes saben que se van profesores científicos, se van del país. Exactamente, se autoexilian. Que fue la materia gris de la República Argentina, fueron echados por los argentinos, por golpes militares. Pues yo digo que es un problema serio que todavía no lo resolvemos. Existe un autoritarismo total
y no un autoritarismo para agarrar y mejorar el país, sino un autoritarismo por ser autoritario y por enfrentarnos entre nosotros. Bueno, eso lo tenemos que resolver. Yo le hago la última antes del saludo y tiene que ver justamente, ¿no?, con el día de hoy, el Día del Maestro. Bueno, pero hay ya novedades con respecto a lo que puede suceder con el salario de los trabajadores docentes acá en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta cuánto puede dar el índice de inflación del mes de agosto próximo pasado. Si este supera justamente o está debajo, un poquito inferior a lo que es el 5% más de la inflación tal cual lo ha mencionado el gobierno provincial. Se calcula que va a estar en un promedio de aproximadamente el 72%, 73%, si es que da un poquito más del 12% de la inflación. Si estaría de alguna forma disparando en forma automática esta cláusula de actualización. Si fuera así, ¿de cuánto sería el valor que recibirían de más los docentes, señor Quiroga? No lo he calculado. Inmediatamente se dispara la cláusula, porque todavía no tenemos el índice, por supuesto. Claro, no lo tenemos, o sea, que no sea... Pero ¿qué se dispara o qué se activa? Bueno, es automático. ¿La cláusula gatillo o estos 5 puntos arriba de la inflación? No, se activa los 5 puntos arriba de la inflación. Bien, o sea que... Claro, supongamos, ¿no?, que la inflación da 12. Da 12 y llega a un 73%, tendríamos que tener un aumentito de aproximadamente un 3-4% para que estar 5% por encima del el salario, 5% por arriba de la inflación, ¿no es cierto? El interanual. Exactamente. Ahora sí, señor Quiroga, todos los micrófonos son suyos para el saludo para todos los maestros de la provincia de San Juan y de la República Argentina. Bueno, yo un abrazo a todos los maestros. Yo soy maestro de ciencia práctica, enseño en una escuela técnica, en una escuela de capacitación laboral. No soy maestro de primaria, pero soy maestro, así que yo un abrazo muy grande a todos. A mí me encanta enseñar y me encanta enseñar lo que yo sé de mi profesión. Y cuando uno ve los resultados, es el regalo más grande. Así un abrazo muy, muy grande a todos los maestros. Y yo les voy a decir que los únicos que los reconocen son los estudiantes. Claro. Son los niños, cuando se acuerdan, la maestra, es una maestra de primer grado, segundo grado, que sé yo, y van y la saludan con un respeto tremendo. Porque nadie se acuerda de esa maestra que estuvo enseñando, solamente sus alumnos. Así que para ellos un abrazo muy grande, que pasen un feliz día, que disfruten este día y bueno, que mañana es otro día que hay que seguir trabajando para mejorar, en este caso, nuestra provincia y nuestro país. Muchísimas gracias, señor Quiroga, y desde este humilde espacio llamado Los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas, le decíamos a todos los docentes, a todos los maestros también, que porque también AMET tiene afiliados maestros, que tengan un excelente día, un feliz día del maestro para ellos y toda su familia. Especialmente para toda la comisión directiva también de AMET Regional 10 y para usted, señor Quiroga. Feliz día también. Muchas gracias y que pasen un buen día y un buen comienzo de semana. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias, señor Quiroga. Fue el señor Daniel Quiroga, secretario general de AMET Regional 10, acá en la provincia, charlando con los cronistas de la mañana por este Día de Maestro, este 11 de septiembre, Daniel. Un 11 de septiembre cargado de